Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo 6 del libro de Cantares. Un capítulo interesante también, donde continúa la esposa exaltando a su esposo. El capítulo anterior, el capítulo 5, la esposa termina diciendo acerca del esposo, haciendo énfasis en su esposo, dice: su paladar dulcísimo y todo él codiciable, tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Así termina el capítulo 5, la esposa exaltando a su esposo, alabando a su esposo, recalcando los atributos y las cualidades lindas que tiene el esposo. Y es lo que deben hacer los hogares. Pero lamentablemente a veces nosotros hacemos todo lo contrario. En vez de exaltar las cosas y cualidades lindas que tiene nuestra pareja, resaltamos sus errores, sus defectos. Y esto no debiera ser de esa manera. El esposo y la esposa deben alabarse mutuamente. Este capítulo titula Mutuo encanto del esposo y de la esposa. Interesante, ¿no? De lo que va a hablar el capítulo 6. Por eso te invito, querido esposo, querida esposa, lean este libro juntos. Y permitan que el amor fluya, permitan que esa llama del amor que tal vez se está apagando, que tal vez está a punto de exterminarse, que puedan avivarla en el nombre de Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Cristo quiere que ustedes se amen. Por eso creó el matrimonio, porque Él quiere que ustedes sean felices, porque Él quiere que nosotros seamos felices. El matrimonio fue creado para la felicidad del hombre. Por eso debemos vivirlo como Cristo quiere que lo vivamos. Y qué mejor lección que la que nos da el libro de Cantares. Por eso es tan importante, tan vital, tan esencial que descubramos y leamos el libro del Cantar de los Cantares para que reavivemos el amor en nuestro hogar. Dice el versículo 1, Cantares 6:1. ¿A dónde se ha ido tu amado, oh la más hermosa de todas las mujeres? ¿A dónde se apartó tu amado y lo buscaremos contigo? Ahora, las doncellas piden que la dama, la esposa, siga diciendo cualidades de su esposo. La búsqueda no ha terminado, tal vez ellas piensan. Esa búsqueda que ella inició el capítulo 5, recuerda que ella tiene un sueño donde ve en el sueño, o una pesadilla más bien, que su esposo se ha ido. Porque ella no se levantó a tiempo a abrirle la puerta, porque se preocupó más por estar limpia, porque se ensuciaba los pies, dijo, ya estoy bañada, me he quitado la ropa, dice, estoy acostada. Entonces el esposo se marcha, pero es un sueño. Y ahora las doncellas le siguen diciendo, bueno, dinos más cualidades de tu esposo, ¿a dónde se ha ido? Y ella responde, versículo 2, mi amado descendió a su huerto a las eras de las especias, para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. Interesante esto. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Este es el esposo y la esposa. Se pertenecen tanto el uno como el otro. Esas expresiones de amor, esas expresiones de afecto son para la esposa, no para otra persona. Si eres casado, toda la atención es para tu esposa. Si eres casada, toda la atención es para tu esposo. No tienes que dársela a otro tercero, porque tú eres de tu esposo y tu esposo es tuyo. Es lo que dice el texto. Hermosa eres tú, dice el versículo 4, oh amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden. Aparta tus ojos de delante de mí, porque ellos me vencieron. Tu cabello es como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Tus dientes como manadas de ovejas que suben del lavadero, todas con crías gemelas, y estéril no hay entre ellas. Ahora, como lo he mencionado en otros capítulos, y uno de ellos fue el capítulo 1, estos halagos que utiliza el esposo para resaltar las cualidades de su esposa son peculiares de aquella cultura. Obviamente en nuestra cultura no podremos traer estos halagos a nuestra esposa. Imagínate, comparar a nuestra esposa con una cabra o con una yegua o con una ternera. Esto no, yo creo que ella se va a ofender y en vez de halagarla lo que vamos es a permitir que en el hogar haya un problema serio. Por eso nosotros tenemos palabras diferentes para tratar con amor y respeto a nuestra esposa. Por tal motivo, el propósito del libro de Cantares no es enseñarnos palabras cómo tratarnos en el hogar, no, sino más bien enseñarnos la esencia. No son las palabras, sino la esencia, el amor, el cariño, la comprensión, la ternura, las expresiones de afecto.
Todas esas expresiones son lindas en el hogar. Mira lo que dice el versículo 7 y sigue diciendo el esposo: como cachos de granada son tus mejillas detrás de tu velo, 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número. Aquí aparentemente se está hablando acerca del harén de Salomón, aunque no son todas las esposas que menciona allí Reyes capítulo 11, que él tenía 700 esposas y 300 concubinas. Sin embargo, esto nos indica que este libro fue escrito en los primeros años del reinado de Salomón, cuando todavía no había caído tanto en el pecado de tener tantas esposas. Entonces él menciona: 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número. Así que estaba iniciando hasta ahora. Pero ahora el versículo 9 dice: mas una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas y la alabaron. ¿Quién es esa que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Interesante, y vamos a centrarnos aquí y dejaremos de leer, ya tú puedes continuar leyendo los otros versículos que faltan, el esposo alabando y exaltando a la esposa. Pero me centro aquí, me detengo aquí para hablarte de este versículo. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Esta expresión se aplica a la iglesia de Dios. Esta es la hermosa como el alba y esclarecida como el sol, la iglesia de Dios, pura, perfecta. Y la sierva de Dios en dos textos utiliza esta expresión para referirse a la iglesia. En una instancia a la iglesia primitiva, aquella iglesia apostólica, como menciona Hechos capítulo 4, versículo 32 en adelante, donde se presenta una iglesia armoniosa, una iglesia unida. Tenían todas las cosas en común, no había necesidades entre ellos, dice el texto. Y dice la sierva de Dios, Elena de White, en Hechos de los Apóstoles, hablando acerca de esta iglesia, cómo crecía, cómo avanzaba. Y dice el texto de Hechos: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. También dice Hechos capítulo 4 que la unidad era tan grande, dice, que los apóstoles con gran poder, hablaban sobre la resurrección de Cristo, y abundante gracia había entre ellos. Dios los bendecía con su poder. La iglesia crecía, la iglesia avanzaba porque había unidad, había amor, y eso es lo que Dios quiere para su iglesia hoy. Dice la sierva de Dios, Elena de White, Hechos de los Apóstoles, página 74. Mientras continuaran trabajando unidos, los mensajeros celestiales irían delante de ellos abriendo el camino. Los corazones serían preparados para la recepción de la verdad y muchos serían ganados para Cristo. Mientras permanecieran unidos, la iglesia avanzaría. Hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Nada podría detener su progreso. Avanzando de victoria en victoria, cumpliría gloriosamente su divina misión de proclamar el evangelio al mundo. Amén. Qué linda expresión para la iglesia de Dios, querido hermano. Es lo que nosotros debemos procurar hoy en la iglesia del Señor. Estar unidos. Mientras estamos unidos unos a otros, amándonos unos a otros en la iglesia, entonces la iglesia del Señor avanzará, dice Elena de White, hermosa como la luna, esclarecida como el sol. Esto es lo que Dios quiere. Por eso, querido líder, querido director de algún departamento, querido hermano que asistes a la iglesia, debes unirte. Si en tu mente hay algo en contra de algún hermano, por favor, reconcíliate. Evita hablar mal de tu hermano, evita hablar mal del liderazgo de la iglesia, evita todo eso. Mira, lamentablemente hoy día estamos pasando por un periodo difícil. La semana pasada estaba leyendo algunos documentos, algunas publicaciones de una página de Facebook donde ataca a la iglesia. Y hacen sus publicaciones ellos supuestamente con el deseo de arreglar y mejorar las cosas, pero en vez de mejorar, lo que están haciendo es atacar a la iglesia.
y tú entras a esa publicación y revisas los comentarios que dejan las personas, son cosas terribles, como se refieren a la iglesia de Dios, que dice la sierva del Señor que es una iglesia que avanza, hermosa como la luna, esclarecida como el sol. Pero lamentablemente nosotros hemos comprendido mal, y en vez de unirnos, lo que hacemos es atacarnos y atacarnos. Y en las redes sociales hoy día, que está en casi todas las personas, casi todos utilizan las redes sociales, pero es una plataforma que está utilizando Satanás para atacar y denigrar la iglesia de Dios. Sin embargo, esta iglesia es pura y lleva la bendición del Señor. Ahora, en otro libro también hermoso, la sierva de Dios Elena de White habla acerca de la iglesia, Profetas y Reyes, página 535, el capítulo 60, ese capítulo titula Visiones de la Gloria Futura. Mira cómo ella habla acerca de la iglesia de Dios al final de los tiempos, es decir, nuestra iglesia hoy día, lo que nosotros tenemos, porque estamos en el final de los tiempos. Ya esto se está acabando, Cristo está a punto de regresar. Así que mira cómo debe ser la iglesia, dice ella, revestida de la armadura de la justicia de Cristo. La iglesia entrará en su conflicto final. Nótese bien, en su conflicto final entrará, pero ¿cómo debe entrar? Revestida de la armadura de la justicia de Cristo. Tú puedes ir a Efesios capítulo 6, allí encuentras cuál es la armadura de Cristo. Tú, querido hermano, que eres miembro de la iglesia, tú haces parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo, así que debes estar revestido de la armadura de Cristo. Hermosa como la luna, sigue diciendo la sierva del Señor, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Ha de salir a todo el mundo, vencedora y para vencer. Esta es la iglesia de Dios, la iglesia a la cual tú y yo hoy asistimos. Pero cuando tú publicas en las redes sociales algo que porque es que te ha llamado la atención, y es que hay que corregir la iglesia, y es que hay que cambiar la iglesia, y esto y aquello, y tú entonces publicas o haces una publicación donde se está atacando la iglesia, entonces no estás cumpliendo el papel y el propósito de Cristo. Si tú ves algo que está errado, acércate a la persona que ha hecho eso y no ataques la iglesia. Acércate, ese es el debido proceso que dice Mateo 18. Si tú ves a un hermano que está en pecado, acércate a él, pero no lo publiques, no andes diciendo por allí a todo mundo cómo vive tu hermano. No. Y te leo una vez más esa cita. Revestida de la armadura de la justicia de Cristo, la iglesia entrará en su conflicto final. Hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden, ha de salir a todo el mundo, vencedora y para vencer. Esta es la iglesia de Dios, llena de poder, llena del poder del Espíritu Santo. Y si tú no te unes a esta iglesia y empiezas a atacarla, entonces Cristo te hará a un lado, porque tú no estás dispuesto a dejarte utilizar ni revestirte de la armadura de Cristo, sino que te estás revestiendo de la armadura de Satanás. Satanás es el que juzga, Satanás es el que acusa, ese es el trabajo de él. Así que no caigas en el jueguito de Satanás. Vístete de la armadura de Cristo para que te unas a la iglesia y podamos juntos salir venciendo para vencer. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 6 del libro de Cantares. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!